Y en principio estaba pensado que empezara Joan Marc, de Residuos Cero Europa. Buenas tardes. A ver. Pues a ver, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Pues voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Muy bien, pues nada, empezar dando las gracias a los organizadores por la invitación y pedir perdón por no estar allí en persona. La verdad es que yo prefiero estar siempre en persona en los sitios, pero la agenda es la que es y estoy todo el día para arriba para abajo y a ver si la próxima vez pues puedo venir en persona. Pero bueno, a ver, voy a hablar rápidamente sobre la estrategia de residuo cero en Europa, explicar un poco qué es esto del residuo cero para los que no lo sepan, explicar por dónde van los tiros en Europa, las buenas prácticas. También tocaré un poco de puntillas el tema de la incineración, más que nada por el trabajo que hemos estado haciendo. Y no sé, Julio, como no nos hemos organizado, espero no pisarnos mucho. Yo voy a hablar de lo que el Zero Waste Europe ha estado haciendo victorias sobre la incineración, que creo que a nivel europeo pues, es interesante. A ver, voy bajando. Ahí está. La presentación de Zero Waste Europe, bueno, pues ya se ha hecho. Nuestro trabajo es influenciar las políticas europeas, por eso estamos en Bruselas trabajando con grupos en 29 países europeos, apoyando a los grupos locales y comunidades pues avanzar hacia el residuo cero, sea desde la oposición a la incineración o vertederos o cualquier tipo de dispositivo final y pues trabajando planes de transición. Y bueno, esto es un poco la presentación. Muy rápidamente sobre qué es el residuo cero. Los tres principios que nosotros usamos es uno, que lo importante es prevenir. Evidentemente se habla mucho de la economía circular, pero más importante que la circularidad es el tamaño del círculo. Ahora mismo nos encontramos con la situación que, aunque reciclásemos todo lo que tenemos, la verdad es que consumimos tanto que bueno, esto no es ni sostenible ni ambientalmente ni económicamente. El segundo principio es que el residuo solo es el síntoma de un sistema que está mal diseñado, que está diseñado pues para que las cosas se rompan, para que no duren, para que se conviertan en residuos y luego nos tengamos pues que las comunidades comer los residuos por culpa del mal diseño. Pensad los residuos que se generaban hace 300 años con los que se generan ahora por persona y no tiene nada que ver. Realmente es algo que se ha diseñado así y se tiene que diseñar pues para que deje de ser así. Y lo que decimos es que si al final de su vida útil un producto no puede ser reparado, reutilizado, reciclado o compostado, tendría que ser rediseñado o sustituido. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, los microplásticos que antes se añadían intencionalmente en todos los productos de limpieza, incluso personal. La directiva de plásticos de un solo uso pues los prohibió y ahora están prohibidos. Entonces esto se puede hacer. Y el tercer principio es que la recogida selectiva tiene que funcionar. O sea, que nada que sea reciclable o compostable debería acabar en la fracción resto. Y estos tres principios, que eran principios más de 10-15 años, veremos como poco a poco se han hecho camino dentro de la legislación europea. Esto creo que es interesante. Hablar de en qué momento de la historia estamos. En el sentido que el debate sobre la incineración es un debate que de los años 90, de principios del 2000, donde todavía se debatía si era mejor incinerar o verter en vertederos. Luego la conversación pasó a ser ¿qué es mejor? ¿Quemar o reciclar? No olvidemos que durante una temporada, incluso a nivel europeo, se promocionaba la incineración y se decía que el reciclaje y la incineración tienen que estar al mismo nivel de la jerarquía de residuos. Pero bueno, esto se superó, como se superan tantas otras cosas. Y ahora la conversación en los últimos años ha sido sobre si es mejor reutilizar o reciclar. Y bueno, la conversación que está empezando ya en Bruselas para el nuevo mandato después de las elecciones europeas es cómo vamos a gestionar los recursos, porque no olvidemos que estamos en guerra,
que Europa está pagando el precio de la energía más cara que nadie, que ningún otro a nivel mundial, y que Europa no tiene recursos. Entonces, la gestión de recursos energéticos y materiales, yo diría también pues humanos, tiene que ser una prioridad absoluta de la Unión Europea, y hay signos que esto está empezando a ser así. Rápidamente, sobre el tema de la incineración, nosotros hemos hecho un trabajo con unos científicos que se llaman Toxico Watch en Holanda, en que básicamente hemos estado mirando cómo los incineradores, las incineradoras que están cumpliendo la legalidad, están contaminando a pesar de cumplir la legalidad. En lo que vimos, o lo que estamos haciendo, es un monitoreo, un biomonitoreo que se dice, que es básicamente analizar en las comunidades que viven alrededor de las incineradoras, cosas como el musgo, las hojas de los pinos, no sé cómo se llaman, los huevos de las gallinas, etcétera, incluso la leche materna, para ver cómo de contaminados están a pesar de cumplir la legalidad. Desde el 2020 hemos analizado en Madrid, la incineradora de Martín Gómez, en París, en Bélgica, en Lituania, en Chequia, en Países Bajos, incineradoras. Algunas de ellas tienen 20 años, otras son nuevas. Y lo que hemos visto es que los índices de dioxinas, furanos, metales pesados y otros tóxicos, pues todos superan las medias. O sea, una cosa es cumplir la legalidad en cuanto a emisiones, lo que significa que la legalidad quizás tiene que mejorar, es una cosa que hemos conseguido, pero bueno, un tema que se nos ha dicho es, claro, es que estás mirando esto, pero no sabéis cómo estaba la cosa antes de la incineración. Entonces, un proyecto interesante, que por eso quería hablar yo de esto, aunque se fuera rápido, es el proyecto que estamos llevando a cabo en Zubieta, en Guipúzcoa, que quizás sabéis, es una comunidad que avanzó mucho en la estrategia residuo cero durante unos años. Hubo una gran batalla sobre la incineradora. Al final, la incineradora se acabó construyendo, más pequeña, o sea, una tercera parte del tamaño de la que se tenía pensado, pero se construyó. Y lo bueno o único de este proyecto es que desde el 2019 estamos monitoreando la contaminación en las comunidades que viven a 1 kilómetro, a 2,5 kilómetros y a 5 kilómetros. Con lo que sabemos dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Y precisamente hoy a las 6 de la tarde en Zubieta, en Guipúzcoa, pues se ha convocado una manifestación y se está presentando pues, los primeros resultados que vienen a demostrar que una incineradora nueva, cumpliendo la legalidad, está pues generando más dioxinas, más PFAS en los huevos, en el musgo, etcétera, que lo que generaba antes de que la incineradora se construyese, con lo que se puede evidentemente concluir que aquí hay una causalidad. Yo creo que esto es interesante por la proximidad también y por el proyecto que se está presentando pues en Asturias. Entonces, ¿cómo está el tema europeo, el tema de incineradoras? Pues desde el 2020 hay una moratoria en el uso de fondos europeos. No olvidemos que lo que impulsó la incineración en Europa fue la luz verde desde Europa y la financiación, el uso de fondos europeos para eso. Esto ya no se puede construir utilizando fondos europeos. Hay la política climática, que significa que quemar residuos va a ser más caro. Países como Suecia ya han incluido la incineración en su sistema de canjeo de emisiones, de comercio de emisiones, y está previsto que para 2027-2028 el resto de Europa lo haga, con lo que emitir carbono quemando residuos va a ser más caro. En cuanto a política de residuos, se está poniendo cada vez más difícil quemar material que sabemos que es reciclable. Y en cuanto a investigación, la verdad es lo que os he mostrado, que el trabajo que hemos hecho nosotros demuestra que, aunque se cumpla la legalidad, la incineración no es tan segura como se nos quiere hacer creer.
Entonces, volviendo al tema de los residuos, recordemos que la basura es un poco como el agua, siempre busca la forma más fácil de fluir río abajo. Esto significa que si es más fácil hacerlo mal y es más barato, pues la gente lo hará mal, las instituciones lo harán mal, etc. Entonces, por eso es importante tener una legislación que encauce la corriente, y es importante tener los incentivos, pues que, por ejemplo, el coste del vertedero, el coste de generación, pues sea más alto que el de recoger selectivamente y reciclar o reducir. El problema es que en muchos casos esto pues no está pasando. La normativa europea ahora mismo nos obliga a una recogida selectiva de los biorresiduos que en teoría tendría que estar vigente desde el 1 de enero de 2024 y que pues no se está cumpliendo, porque si eso fuera verdad, pues realmente tendríamos que empezar a cerrar incineradoras en Europa. Pensemos que los biorresiduos son entre un 25 y un 40% de todos los residuos municipales. Hay un objetivo de reciclaje general de todas las fracciones del 55% para el 2025 y un 65% para el 2035. El nuevo reglamento de envases que está a punto de aprobarse a nivel europeo pues nos pone unos objetivos de recogida selectiva de envases del 90%, cosa que supongo que luego Ana explicará la importancia de esto y cómo esto pues, nos impulsa hacia un sistema de depósito. Hay un objetivo de reducción de los desperdicios de alimentos. Hay la obligación de recoger selectivamente los residuos peligrosos y el material textil a partir del 2025. Hay una nueva directiva de ecodiseño que se acaba de aprobar este año, que básicamente lo que viene a decir es que todos los productos tienen que venir con pasaportes digitales para saber qué tipo de materiales incluyen, los tóxicos que tienen, cómo se tiene que reciclar, índices de reciclabilidad, etcétera. Cosa que va a cambiar, pues lo que decía antes, ¿no? Todo el tema de rediseñar los productos pues para que duren, para que puedan ser reparados, para que puedan ser reciclables. Y la verdad es que con toda esta normativa vamos en la buena dirección, vamos en la dirección, si esto se cumpliese, la verdad es la dirección residuo cero, y la verdad no hace falta más incineradoras en Europa y tendríamos que empezar a cerrarlas. El problema evidentemente es que todo esto todavía no se ha implementado y hay muchos países, como es el caso de España, en que vamos por la cola, y hay muchos sitios, como en Asturias, que en lugar de pensar a ver cómo vamos a cumplir todo esto y cómo pues avanzamos hacia el residuo cero, pues todavía estamos con soluciones de principios de siglo. Pues nada, decir que muy rápidamente, pues para acabar, hay muchos ejemplos en Europa que han ido en esta dirección. Ljubljana, capital de Eslovenia, pues la primera capital europea en está el objetivo del residuo cero, y estas cifras son para el 2018, pero ahora en 2022 las últimas cifras mostraban que ya están superando estos objetivos europeos de los que hablaba, que es posible ir en esta dirección. Recordemos que Eslovenia tiene el doble de la población de Asturias, pero no es mucho más grande, entonces es posible hacerlo. Hay muchas regiones donde se está haciendo. El cómo no es tampoco ningún secreto, simplemente mencionar que hay mucha disparidad entre países, pero también dentro de los países. Estas estadísticas son pues a la recogida selectiva de materia orgánica, por ejemplo. Podemos ver que un país como Italia recoge 60 kilos por habitante año, mientras que en España pues está sobre los 4 kilos. Evidentemente esto depende de la comunidad autónoma, etcétera, pero solo decir que bueno, esto es posible llegar al nivel de Italia. Si llegamos al nivel de Italia y con todas las otras normativas que se tiene que cumplir, pues estaríamos realmente reduciendo muchísimo la fracción resto, digamos, necesaria la generadora. Entonces, muy rápidamente, que llevar un poco de la recogida, pero tanto, puedo decir que las recogidas selectivas no son todas iguales. Cuanta más organización, más incentivos, pues más pureza. Cuanto más contenedores abiertos, menos responsabilidad, pues menos recogida selectiva. Más que estudiado. Y cómo ponerlo en práctica,
Si hay interés, nosotros, después de años de trabajar con municipios, pues lo que hemos hecho ha sido desarrollar una certificación de Zero Waste con lo que es la Mission Zero Academy, en la que estamos trabajando ahora con 5 millones de personas en 39 ciudades que están implementando estrategias de residuo cero. Entonces, esto solo, no tengo tiempo de explicarlo ahora, pero básicamente hay toda una metodología para implementar estrategias de residuo cero, y lo hacemos en ciudades del norte, sur, este y oeste de Europa, estamos trabajando pues fuera de Europa. Entonces, solo decir que, bueno, o sea, para resumir, la normativa europea impulsa en la buena dirección. La inercia lineal continúa siendo fuerte, en el sentido que los incentivos de los que hablaba antes, sobre que es más fácil hacerlo mal que hacerlo bien, que es más barato hacerlo mal que hacerlo bien, por desgracia, pues nos obligan a dar un poco contracorriente. Pero al menos la normativa es clara sobre la dirección. La incineración es cara y contaminante a corto plazo y será ruinosa a largo plazo. Entonces es una mala inversión, y por mucho menos dinero pues podemos conseguir poner en marcha estrategias que nos ahorren estos problemas a largo plazo. Y terminar diciendo que hay buenas prácticas europeas que muestran el camino a seguir. Entonces yo no he podido en detalle esta presentación porque es solo una introducción, pero si hubiese interés se pueden organizar visitas a buenas prácticas, se pueden organizar formaciones, se puede hacer muchas cosas, porque lo hemos hecho ayudando a muchos municipios o comunidades en Eslovaquia, en República Checa, en Estonia, incluso en Ucrania, en medio de la guerra, pues hay comunidades pues que están haciendo políticas de residuo cero con notable éxito. Entonces, esto no es física nuclear, se puede hacer. Nada, espero que Asturias pues se apunte al camino. Nada más.